Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana vamos a hablar de Ayer, de la maravillosa escritora Agatha Christoph. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, dar like, compartir, comentar. Si son nuevos en este canal y les gustan los contenidos, los libros de los que aquí hablamos, denle con todo al botón de la campanita. Y nada, comencemos. Ahora sí. ¿Quién es Agatha Christoph? Hijo, es una escritora bien deslumbrante. Ella murió por ahí del 2011. Es una escritora que tuvo una vida bien intensa y que eso se va a ver reflejada, se va a ver reflejado muy bien en toda su obra, un poco como con todos los escritores y las escritoras, ¿no? Es decir, las biografías siempre están ahí un poco veladas, un poco acaso cifradas en signos que solo están destinados a ciertas personas poder descubrir. En este caso, Agatha Christoph, que es una escritora húngara, nacida en 1935, en los albores de la Segunda Guerra. Ella le toca vivir de alguna manera la Segunda Guerra Mundial en su natal Hungría. Ella se va a exiliar a los 21 años, por ahí del 55, 56, porque ella queda de lado, digamos, sometido por el bloque soviético, por el bloque comunista, y ella por razones políticas decide exiliarse. Literalmente agarra un día a su marido, a su hija prácticamente recién nacida, 3, 4 meses, la agarra en brazos y caminan, y caminan, y caminan, y cruzan la frontera suiza, y ahí es donde se va a establecer, y ahí es donde va a ser prácticamente su vida. Va a trabajar durante varios años en una fábrica de relojes. ¿Por qué cuento esto? Porque esto de alguna manera va a estar reflejada en esta novela, de la cual ella incluso alguna vez dijo que era su novela, su obra más autobiográfica. Ella, pues lo único que sabemos es que se exilia por razones políticas, pero al menos yo no encontré cuáles eran, digamos, esas razones, ¿no? Pero bueno, ella se establece ahí y algunos años después de que ya está viviendo ahí es cuando decide aprender la lengua francesa, que es la lengua en la que va a escribir toda su obra. A mí siempre me ha parecido muy interesante los escritores y las escritoras que eligen construir su obra en otra lengua, ¿no? Ahora se me ocurre el filósofo rumano Cioran, que escribe prácticamente toda su obra en francés, o el enorme y grandioso Vladimir Nabokov, que casi toda su obra también está escrita en inglés. Creo que hay algo significativo en estas decisiones de escribir la obra siempre en otro idioma. Si nos vamos en un terreno un poco más cercano para México, el caso de Betraven, de Red Marut, que era un alemán exiliado, que escribe prácticamente toda su obra en inglés, pese a que vivía en México y hablaba, por lo que sabemos, un perfecto español y la pudo haber escrito en español, decide escribirla en inglés. Es decir, creo que hay algo también político en esto, algo eso, de postura política. Ella, eso, unos años después de estar viviendo ya en Suiza, es cuando decide aprender francés y es ahí donde va a escribir su obra. Pero es una escritora nada precoz, es una escritora más bien todo lo contrario, muy tardía, muy taciturna. Ella salta a la fama a mediados de los 80 con, con esta trilogía de libros de la que estoy seguro que todas ustedes y que todos ustedes han oído hablar, que es la trilogía de El Gran Cuaderno, la trilogía de Klaus y Lucas, que es esta historia maravillosa de estos dos chicos que por razones de guerra, la madre tiene que, en el exilio, tiene que ir a dejarlos a la casa de la abuela, que es una mujer muy cruel, que es una mujer eh, que nadie quiere, de tratos sumamente ásperos y desde los cuales se va justamente a retratar los horrores más brutales de la guerra. En las historias de Agatha Christoph no existen los heroísmos militares, no vemos nunca a esta gente en las grandes batallas. Lo que vemos son las verdaderas consecuencias. La gente que tiene que lidiar todos los días porque no tiene para comer y que literalmente se están muriendo de hambre o que se están muriendo por enfermedades
algunas de manera muy concreta que tienen que ver con la ausencia, con la falta de medicamentos, otras que tienen que ver estrictamente con las epidemias o con estas cosas de, ya se imaginan, ¿no? Los cadáveres que se pudren y todo eso queda ahí, ¿no? En fin, creo que eso es el mundo que refleja Agatha Christoph en prácticamente toda su obra. Y entonces a mediados de los 90, por ahí del 95, escribe esta cosa maravillosa que se llama Ayer, que es una historia que básicamente comienza con el primer capítulo, se llama La Huida, y a diferencia del gran cuaderno de la trilogía de estos gemelos, Klaus y Lucas, que es una novela que toda su obra es sumamente breve, pueden ver, es una novela de 180 páginas, perdón, de 108 páginas, 110 páginas, es una novela, como dicen en inglés, es una suerte de page turner, es una novela que uno empieza a leer y se termina en una hora. Si ustedes se disponen a la mano de una buena taza de café o de una buena canela, de unos cigarros, en una hora terminan esta maravilla, aunque no salgan del asombro y de la perturbación durante semanas, ¿no? Que es el caso que me pasó a mí. Yo la había tenido más o menos en agenda porque la quería leer y sí tenía previsto hacer esto, compartirla con ustedes, pero la leí hace 2 o 3 semanas y es hasta apenas ahora domingo 29, creo que sí es domingo 29 de enero, que me puedo sentar realmente, creo, a hablar de ella, ¿no? A diferencia de esas novelas, perdón la digresión enorme, a diferencia de esas novelas de Klaus y Lucas, donde el lenguaje era totalmente desprendido, duro, seco, de oraciones no cortas, sino más bien cortadas, mutiladas, que tenían que ver justo, y esto también va a trascender, digamos, a esta otra novela, que tiene que ver incluso con la imposibilidad del lenguaje, con el estar en el exilio en otro país donde se habla otra lengua. Y entonces es una novela que nos asombraba por la dureza con la que hablaban estos niños, que de alguna manera se puede entender como un asunto de mucha madurez precoz, pero la realidad es que es un asunto de infancias interrumpidas, es un asunto de esos pequeños niños habían tenido que convertirse en adultos muy pronto, habían tenido que enfrentar el mundo cruel muy pronto. Y aquí en esta novela va a pasar lo mismo, pero aquí el lenguaje sí va a cambiar. Aquí sí es un asunto sumamente poético, de oraciones un poco más largas, más transparentes, un poco más ligeras, que parecen, perdón por la metáfora, por el lugar común, que parecen incluso flotar sobre el aire. ¿A qué me refiero? Fíjense, vean ustedes, déjenme les comparto un pedacito del inicio de la novela que dice: ayer soplaba un viento conocido, un viento que ya me había encontrado. Era una primavera precoz. Iba andando al viento con paso decidido, rápido, como todas las mañanas. Sin embargo, tenía ganas de volver a la cama y acostarme, inmóvil, sin pensamiento alguno, sin deseo alguno, y quedarme allí acostado hasta que sintiera aproximarse esa cosa que no es ni voz, ni gusto, ni olor, tan solo un recuerdo muy vago, venido de más allá de los límites de mi memoria. Esta novela empieza con una escena de un suicidio que al final no se logra. El primer capítulo, La Huida, nos está hablando nos está hablando nuestro personaje principal, que en este momento se va a llamar Sandor Lester. Después vamos a descubrir que ese no es su nombre. Donde él se quiere suicidar, pero pues alguien lo encuentra y evita la muerte. Y está en un hospital, que es donde despierta, y tiene que hablar con su psiquiatra, y su psiquiatra se pone a preguntarle por lo que preguntan todos los psiquiatras. Y él un poco nos dice a nosotros, en estos elementos metaficcionales, de transgreder, digamos, la cuarta barrera y hablar directamente con el lector, nos dice Sandor en un humor maravilloso, así como: oye, este tipo cree que yo le voy a andar aquí contando mi vida y contando de dónde vengo, que se vaya al carajo, ¿no? Y dice: le voy a contar la vida que le he contado a todo el mundo, es decir, la vida que él se inventó, y comienza a contarnos esa vida. Esa vida que comienza con un niño que se llama Tobías, que es el hijo de la prostituta del pueblo, un hijo que no sabe quién es su padre, un hijo que vive en la más grande pobreza. Sí se nos deja claro que su madre se prostituye en un asunto de estricta supervivencia porque no tiene para comer. El niño va a la escuela sin zapatos, apenas abrigado en unos fríos terribles. Todos los compañeros de clase del colegio lo maltratan, y él
apenas logra hacer amistad con una niña que se llama Caroline, a la que va a apodar Line con mucho afecto, y va a ser quizás su única cómplice, su única atadura con el mundo real, la única persona que no lo está juzgando. En estas circunstancias de estas infancias, otra vez como en Klaus y Lucas, de estas infancias dolorosas, de estas infancias truncadas por el hambre, de estas infancias truncadas por la guerra, de estas infancias truncadas por el desamor y por la soledad, es que este niño va a descubrir de pronto quién es su padre, en unas circunstancias muy específicas, y se va a dar cuenta de la imposibilidad de tener una relación con su padre. Van pasando algunos años y él decide, él toma una suerte de decisiones que lo van a perseguir toda su vida, al grado que lo obliga a exiliarse. Se va de su país, que nunca nos dice, Agatha Christoph nunca nos dice dónde están ocurriendo sus historias, pero eso, y tampoco nos dice a qué países llega, ¿no? En este caso, Sandor huye y llega a una especie de orfanato, que es donde decide él cambiarse el nombre de Tobías a Sandor para que no lo encuentren, porque él va a tener todo el tiempo esta cosa paranoica de que lo están buscando y que lo van a encontrar. Entonces, para dificultar estas circunstancias, decide cambiar su nombre a Sandor, y es así que él hace una vida completa en este nuevo país, en el que poco a poco tiene que ir aprendiendo la nueva lengua. Empieza a trabajar en una fábrica de relojes, que es básicamente donde va a ocurrir toda la historia. Es ahí la parte autobiográfica con Agatha Christoph, el exilio, la cuestión de la lengua y la cuestión de los trabajos. Y entonces ahí está Sandor trabajando en esta fábrica de relojes, donde el tema del lenguaje va a volverse muy crucial, porque hay un momento donde ya pasada la guerra, pasados muchos años, resulta que en este país detienen y tienen que juzgar por unos crímenes a un compatriota suyo, y la gente lo busca porque sabe que es el único que viene de ese país y por tanto es el único que conoce esta lengua. Entonces le piden que haga de traductor, ¿no? Incluso le preguntan si aún recuerda su lengua, puesto que tiene 10, 15 años sin hablarla, y él por supuesto que la recuerda completo. En estas circunstancias, un día llega a trabajar a ese pueblo, a esa misma fábrica de relojes, una mujer casada con hijos que vienen llegando a este país, y resulta que esa mujer va a ser Caroline, va a ser Line, aquella niña que conocía a Tobías, y durante algún tiempo están conviviendo dentro de la fábrica. Él la reconoce muy pronto, ella no tanto, ella cree que es él, pero al mismo tiempo, vamos, cree que también puede ser un tipo sencillamente parecido, ¿no? Hasta un día que se atreve a decirle, tú eres Tobías, ¿no? Y empieza una nueva historia, donde él va a volver a ligarse emocionalmente con Line, y va a confesar estos amores. De fondo, ayer va a ser una novela de amor, una novela de las nostalgias, porque a través de ella es que también va a recordar todo el mundo olvidado, y todo el mundo prohibido de alguna manera, todo este mundo vedado, todo lo que pudo ser y regularmente por malas maneras nunca es. Y entonces él le confiesa que sí, en efecto es Tobías, y empiezan a hacer esta amistad un poco secreta, porque sí le pide que no lo llame así, que él ahora es Sandor, que su vida es esa, y emprenden una nueva historia de amor un poco secreto, porque ella no puede, ella va a reflejar de alguna manera ciertos prejuicios de la época. Hay hacia el final del libro hay se los leo una pequeña partecita, que es un parrafito, que dice que Sandor está hablando con Line, y le está confesando que él que no siempre quiere ser un empleado de una fábrica de relojes, y que él escribe mucho, que él escribe todos los días, que todo el día está escribiendo, y luego cuando llega a su casa transcribe lo que escribe, es decir, que todo el tiempo está en su cabeza solo está escribiendo, no está haciendo otra cosa. Y entonces le dice Tobías, Sandor le dice a Line, y cuando me convierte en un gran escritor famoso y vaya a buscarte, ¿te casarías conmigo? Ella dice, no, Tobías. En primer lugar, no creo en tus sueños de escritor famoso. Por otra parte, jamás podría casarme con el hijo de Esther. A tu madre la dejaron en el pueblo unos gitanos, unos cíngaros, ladrones, mendigos. Yo tenía unos padres honrados y cultivados, de buena familia. Sí, ya lo sé. Y yo una madre puta. Un padre desconocido, y no soy más que un obrero.
Aunque me convirtiera en escritor, seguiría siendo un inútil, sin cultura, sin educación, un hijo de puta. Sí, así es. Te quiero, pero solo es un sueño. Me da vergüenza, Sandor. Me siento mal con mi marido y también contigo. Tengo la impresión de engañarlos a los dos. Pues es exactamente lo que estás haciendo, Line. Engañarnos a los dos. Pienso que tendrías que decírselo todo para hacerle daño, igual que ella me hace daño a mí. Decirle al menos que tengo el mismo padre que ella, cultivado y de buena familia. Debería decírselo, pero no puedo. Yo no puedo hacerle daño y no quiero perderla. Es aquí donde él nos revela, donde Agatha Christoph a través de Tobías nos revela que esa identidad del padre era el mismo padre de Caroline, que era el profesor del pueblo. Es decir, esta novela en apenas 108 páginas nos va a contar la historia tremenda, tremenda de un profundo desamor, de un profundo desarraigo, de un profundo desconsuelo, en la suma de una profunda desesperanza. Es una novela, yo amo este tipo de libros de una brevedad tan concisa que en un puñado de páginas nos cuentan absolutamente todo. Y yo creo que Agatha Christoph es de esas maestras mayúsculas de cómo se puede sintetizar la información, de cómo se puede construir un lenguaje transparente que muestre todo lo que hay detrás. Es una maestra en el estilo mismo de Chekhov, en la técnica del no decir, del siempre estar insinuando, del siempre estar dejando que un poco el eco de las palabras sea el que revele cosas solo al lector. Pienso en Agatha Christoph, como pienso también, por ejemplo, ahora en Annie Ernaux, que le dieron recientemente el premio Nobel y que ella también es de obras, ahí sí estrictamente de autoficción, de no ficción, también muy breves, ¿no? Creo que este tipo de libros son no solo maravillosos por su brevedad, eso puede ser un poco inherente a la historia o al estilo del escritor, pero sí son maravillosos por su capacidad de síntesis, por su capacidad poética para mostrar cosas. Si usted de veras quiere sentarse un domingo o un martes en una plaza a leer una novela y quedar brutalmente estrujado, con el corazón hecho pedazos, con una desesperanza tremenda por el mundo que estamos viviendo, lea Ayer de Agatha Christoph y créame que no se va a arrepentir esta mujer, que además tiene una obra muy breve, además de la trilogía de Klaus y Lucas, además de Ayer tiene otro par de libritos, una pequeña novela que se llama La Analfabeta, que esa novela no la he leído, pero creo que tiene que ver también con su vida y que tiene que ver con momentos muy específicos de su vida. Ya me la buscaré para leérmela. Alguna vez le preguntaron a Agatha Christoph, cuando ella ya había dejado de escribir, estoy hablando más o menos por el 2005, que por qué no estaba escribiendo más, ¿no? Y ella decía que ya no estaba interesada en la literatura porque ya había dicho lo que tenía que decir. Y en ese sentido, cuando yo me enteré de esta noticia, yo pensé de inmediato en Rulfo, qué es lo que le pasó a Juan Rulfo. Juan Rulfo dejó de escribir porque ya no le interesaba. Y luego dio miles de respuestas, ¿no? Siempre le daba una respuesta distinta a quien le hacía la misma pregunta. Yo creo que por divertirse un poco y otro poco porque estaba harto de que le preguntaran eso cuando llevaba 20, 30 años sin escribir, joder, ¿no? Pero en el caso de Agatha Christoph es como ella sí es muy clara porque sí reflexionó sobre ese hecho y sí lo dice, sí dejé escribir porque ya no me interesaba, porque ella descreía de los escritores que escriben cuando no se tiene nada que decir. Y que incluso cree que hay veces que aunque se tenga algo que decir, mejor no hay que decirlo, ¿no? Entonces, ella hizo esta obra breve, concisa, que es monumental y que nos la legó y que ahí está y que está al alcance de todos nosotros. Nada, hasta aquí llegamos. Otra vez, Agatha Christoph, Ayer, publicada por los libros del Asteroide, es una absoluta maravilla que no se pueden perder. Y si ustedes son asiduos a este canal y los que no, sepan que nosotros acostumbramos siempre al terminar hablar de algún otro libro rápidamente que esté vinculado de alguna manera con el libro en turno. Y en este caso vamos a hablar de Borrados de Omar Bertov, que es un historiador israelí, judío, que va a tratar en este libro de rescatar la memoria de los pueblos y de las lenguas perdidas. Él es hijo de padres que no vivieron propiamente la guerra, que lograron en un azar increíble
librar los horrores de la guerra, porque ellos salen de un pueblo de Galicia poco antes de la ocupación nazi, y entonces ellos, pues, de alguna manera, salvan todo esto. Pero alguna vez Omar Bertov, ya grande, le pregunta a su madre por el lugar de donde ella venía, le empieza a preguntar por primera vez, él se da cuenta que nunca había hablado con su madre sobre su infancia y sobre su pasado, y ella le empieza a hablar de este pueblo, Galicia, que de pronto ya no existe en el mapa. Y él va a tratar de reconstruir, un poco como homenaje a su madre, ese lugar en el que ella creció. Y entonces hace este libro que es un libro que va a galope entre 2 o 3 caballos. Uno de ellos tiene que ver con la historia, es decir, es un libro de historia, que va a reconstruir los pasajes, eso, de la historia de este pueblo de Galicia. Por otro lado, tiene que ver con la memoria personal, y por otro lado, tiene que ver con los conflictos de la guerra. Habla, por supuesto, de todos los horrores que vivieron durante la ocupación nazi, del homicidio físico, digamos, de la muerte física del pueblo judío que vivía en Galicia, pero luego hablar del crimen histórico del lado de la ocupación soviética, y de cómo ellos borraron la memoria, borraron la lengua, borraron los recuerdos. Es decir, ahí nunca pasó nada. Galicia, este lugar que hoy está anexado a lo que es Ucrania, y que hoy justamente creo que vale la pena que recordemos que este pueblo sufrió no solo a mano de los fascistas, sino también de los comunistas, que el horror no tiene nacionalidad, que el horror no tiene, eh, que el horror no tiene ni siquiera ideología. El horror simplemente es horror, y se desnuda. Borrados, de Omar Bertov. Hasta aquí llegamos, nos vemos muy prontito con un nuevo libro. Dense.